Bendiga. Privilegio estar aquí en casa del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con el libro de Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses. La clase anterior estudiamos acerca de cómo fue fundada la iglesia de Filipenses. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan. ¿Se acuerdan que está en el libro de los Hechos 16? Bienvenido, hermano Salvador, lo extrañábamos, hoy estamos completos. Miremos, démosle un breve repaso, por favor, a cómo realmente la iglesia de Filipenses fue establecida, y quiénes fueron los primeros miembros. Hechos 16. Vimos ahí también que en Hechos 16 aparece por primera vez Timoteo. ¿Se acuerdan? Hechos 16. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Ok. Ajá. Vamos a orar, ok. Vamos a poner en las manos del Señor este estudio para que los bendiga y los ayude, ¿verdad? Padre y buen Dios, le damos la honra y la gloria al Señor, reconociendo, Señor, que estamos enfrente de un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios, Señor, soberano. Gracias, Padre Santo, por permitir este grupo de tus hijos estar en este lugar santo, un lugar apartado, Señor, donde realmente, Señor, venimos a alabar, glorificar su santo nombre. Y un día, Padre Santo, no vamos a estar en este lugar, vamos a estar glorificando su nombre en el cielo. Gracias, Señor, por eso. Le pedimos, Señor, por esta clase que vamos a impartir esta noche. Pedimos que por favor los ayude a cada uno de nosotros que estemos aquí, que todos participemos, y me ayude a mí, Señor, de la mejor manera para que yo pueda explicarle, Señor, su palabra. Ayúdame, por favor. Todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. En Hechos 16, del 1 en adelante, vemos que, solo vamos a leer el 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Okay. Ahí aparece por primera vez Timoteo. Okay. Dijimos que era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Era un matrimonio mixto. Unos dicen que quizás ahí sucedió algo bien grave, por decirlo así, de esta manera. ¿Te acuerdas que los judíos eran bien celosos, no se podían casar con un gentil? ¿Verdad? Dicen que realmente cuando se casaba alguien así, los padres, la madre, por ejemplo, la madre sufría mucho porque se casó con un gentil, ¿verdad? No obedeció a su madre. Imagino que la madre de Timoteo la haber aconsejado, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Y dicen también ahí que también cuando habían estos tipos de matrimonios mixtos, a veces dice que los padres judíos hacían como un funeral, que su hija había muerto, su hijo había muerto. Imaginen qué tan grave que era, ¿verdad? Pero si ustedes ven ahí, aparece por primera vez a Timoteo, ¿verdad? Creen que tenía como alrededor de 20 años él ahí, ¿verdad? Y vemos que no era cualquier cristiano, era un cristiano reconocido, de buen testimonio. Vemos ahí, miren, 2 dice, de padre griego, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. O sea,
a veces nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, acerca de lo que está pasando en lo que estamos leyendo. Por ejemplo, aquí dice que era de buen testimonio, ¿verdad? Qué importante es el testimonio del Hijo de Dios, ¿verdad? Donde quiera que andemos nosotros, ¿verdad? A veces no tenemos que predicar, ¿verdad? Solo con el testimonio es suficiente, ¿verdad? En nuestros trabajos, donde quiera nosotros los paremos, ¿verdad? ¿O creen ustedes que es solo los domingos aquí cuando venimos a la iglesia? ¿O solo cuando venimos a la iglesia? No, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque Dios es un Dios omnipresente. Él está en todas partes, ¿verdad? Y con nuestro testimonio nosotros agradamos a Dios. Amén. Con nuestro testimonio nosotros exaltamos el nombre de Dios. Amén. ¿Verdad? Qué importante el testimonio. Mire, aquí podemos hablar un poquito más, ¿verdad?, de realmente cómo era Timoteo. Dice que que daban buen testimonio de él. ¿Quiénes daban buen testimonio? 2 ciudades, ¿verdad? Era bien popular él, ¿verdad? Era un buen cristiano. Uh-huh. Creo que el nombre de Timoteo no lo tengo notado, pero como parece que quiere decir como hacer la voluntad de Jehová, algo así. Quiere decir el nombre de Timoteo. Ajá. Pero vemos ahí. Entonces, ¿de dónde partió Pablo para Filipenses? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba dice en el 8, miren el 8, en el versículo 16:8 dice: pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ¿ya? Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el evangelio. ¿De dónde estaba Pablo? En Troas, ¿ya? Partió de ahí para Filipo, ¿okay? Entonces ahí parte Pablo, llega a Filipo y llega ahí y anunciar entra ahí, right? Primero entra y lo primero que entra a la ciudad, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? Sinagoga, una sinagoga, ¿verdad? Y se acuerdan que cuántos judíos se requería que vivieran en la ciudad para abrir una sinagoga. 10 judíos. Si vivían 10 judíos en esa ciudad, podían abrir un templo, por ejemplo, así, una sinagoga. Pero ¿por qué no se abría? Bueno, unos creen que sí, tal vez puede haber sido que habían 10 judíos, pero había ahí estas personas que tenían estas muchachas endemoniadas, ¿verdad? Si ustedes ven, estos hombres no eran solo 1 y 2, eran muchos, ¿verdad? Y después llevan a Pablo al concilio, a los jefes de allí, y le dice que estos hombres quieren impartir un evangelio o alguna enseñanza que no está contra los romanos, ¿verdad? Y por eso es que les pegan, los golpean y los meten a la cárcel. Llegan a la cárcel, primero se convirtió a Lidia. Recuerda que se convierte Lidia, ¿right? Se convierte Lidia y las mujeres ahí. Vimos que también que la oración se hacía y se leía supuestamente el Antiguo Testamento a la orilla de un río, porque no había sinagoga. Y ahí realmente dijimos también que la ausencia de hombres, no había hombres, ¿verdad? Solo las mujeres estaban en la hora de la oración. Ya en el versículo 16-14 habla de eso. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mire qué bonito esta mujer, adoraba a Dios. Pero ella sabía que le faltaba algo más, ¿verdad? No es suficiente venir a adorar a Dios, ¿verdad? Hay algo más que es entregar la vida al Señor, ponerla
la vida en las manos del Señor, o confiar en el Señor, en otras palabras. ¿Verdad? Pero estas mujeres, dice que adoraban al Señor. Imagínense, ahí el día sábado se reunían, ¿verdad?, a adorar. Y bien interesante, ¿verdad? Porque la oración, leían el Antiguo Testamento y oraban ahí en público ellos, ¿verdad? Y qué bien interesante que estas mujeres adoraban realmente a un Dios que ellos confiaban, que realmente les escuchaba, ¿verdad?, que tenían fe, ¿verdad? Es bien interesante porque todos decimos, vengamos a la oración, vengamos a la oración. Cuando nosotros oramos, ayer le decía el hermano, yo, ve qué bonito se siente venir a orar. Oh, sí, se siente que uno se desahoga, ¿verdad? Pone todo lo que uno trae en las manos del Señor, ¿verdad? Ya el Señor ya va a obrar, ¿verdad?, con santa voluntad. Pero sí, la oración es de mucha importancia, ¿verdad?, para un hijo de Dios, ¿verdad?, la oración. Si le preguntara, ¿qué pasaría si alguien no orara? Hermano pastor, ¿qué cree usted? Hermano, tal vez ilustrando, se ha dicho siempre que la oración es el oxígeno. El oxígeno, ajá. Es si ponemos una ilustración que el hombre sin oxígeno, mire esta enfermedad, la epidemia, yo lo viví, hermano, que ya no entró el oxígeno en mis pulmones, yo sentí la muerte y entonces me pusieron el oxígeno y eso me hizo sobrevivir. Ajá. Ahora, y un cristiano sin oración se muere, espiritualmente se muere, ¿no? Pierde el enfoque, ya no, vamos a decir, murió, ya muerto, usted lo toque, como decimos allá, hace usted cualquier cosa, ya no siente, y así es, oye, ya no, Sí. se muere espiritualmente, más sin oración. Eso es lo que iba a decir yo. Un pastor que lo visitaba antes decía, una iglesia que no ora tiende a decaer. ¿Y verdad? Tiende a caer. Se va debilitando, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir adelante. Después vamos a tocar más de la oración. Bueno, vemos que Pablo, aparte de Troas y esta mujer Lidia, está orando ahí. Dios le hace una cirugía, ¿verdad? Dios abre el corazón, dice, para que entienda, ¿verdad? Es bien interesante que nosotros en nuestra salvación, nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar al cielo diciendo, alguien estaba predicando, pero yo fui inteligente y levanté la mano, ¿verdad? No. ¿Qué dice Efesios 1:8-9? Creo que dice, por gracia sos salvo. Porque por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, no por obras. Hay alguien que dicen que otros enseñan que por obras, ¿verdad? Pero realmente no han comprendido el verdadero evangelio, ¿verdad? No por obras. Yo no voy a ir a decir allá que porque yo fui más inteligente que otros, ¿verdad? No voy a ganarme nada yo. Al contrario, ¿verdad? Aquí tenemos que decir que, bueno, que si yo soy salvo, si yo realmente soy salvo, ¿por qué fui salvo? No sé. Pero no sé pero Dios por gracia soy salvo, ¿verdad? Pero yo no sé qué vio Dios en mí, yo no sé qué Dios vio en ustedes, ¿verdad? Por pura misericordia, ¿verdad? ¿Y saben qué es la definición de misericordia? Un favor no merecido. ¿Qué merecíamos nosotros? Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. No, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Todos nosotros realmente, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero gracias al Señor Jesucristo que vino a morir en la cruz, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio que Él hizo, nosotros ya tenemos acceso directamente a conversar con nuestro Padre Celestial por medio de la oración y podemos leer su palabra, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que
vea, cuando nosotros oramos le decimos, papito querido, papito, yo sé que nosotros en nuestra intimidad le llamamos a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros tenemos esa capacidad de llamar al Señor así, no por nosotros mismos, el Espíritu Santo. Amén. Es el que hace que nosotros oremos, ¿verdad? Si alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede orar así, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, también vimos ahí que Pablo fue encarcelado, ¿verdad? Y a medianoche y fue encarcelado, y el carcelero de Filipo lo mete al fondo del calabozo y le pone allí, dijimos, un cepo para que descansara, ¿verdad? No. ¿Para qué era el cepo? Tortura, ¿verdad? Imagine que Pablo, a pesar del cómo lo habían ultrajado, lo habían maltratado, llega a su espalda ensangrentada, golpeado, ¿verdad? Y este hombre carcelero ve a Pablo y al compañero de él también, que están todos, y los mete allá y al calabozo, y yo digo, no compasión, ¿verdad? Sí, hermano. Carlos, vemos que nosotros como hijos de Dios, Satanás a nosotros nos ve con ira, con coraje, no nos ve así con buenos ojos. Ajá, sí. Un enemigo real, no es cuestión que un poco amigo, no. Fíjate que ahí en la cárcel, ahí no menciona juntamente con los demás que tenían cepo, no, los demás estaban presos, y los demás estaban presos por asesinos, por ladrones, mire por cuánto podemos mencionar, estaban presos. Y Pablo simplemente era un instrumento usado por Dios, que estaba colaborando. Yo siempre digo que la iglesia evangélica cristiana en el mundo, lo he predicado yo y acabo de predicarlo en una actividad que tuvimos y se estuvo transmitiendo, que el pueblo cristiano está cooperando de orientar, de educar a la gente, a las personas, para que vivan de una forma, primero, de agradable a Dios, y también para no poner trabajo a nuestras autoridades, ¿no? Estamos, como dice, es el propósito de educar, y esa fue la enseñanza de Pablo, y a Satanás, porque Satanás lo que quiere es guerra, y por eso, mire cómo usó a los hombres para, como dice, desatar toda su ira, cuando si Pablo no estaba haciendo nada. Sí, ajá. Pero yo menciono, también gracias hermano pastor, vemos ahí que el diablo, ¿verdad?, a los hijos de Dios los quiere ver que derrotados. Así es el trabajo de él. Y se toma sus vacaciones el diablo, ¿verdad? Se va a Acapulco, ¿verdad? No, él no descansa, él no descansa. Él es 24/7 como los policías, ¿verdad? No duerme, él no duerme, ¿verdad? Por eso el Señor lo dice a nosotros, velá, ¿verdad? Porque nuestro adversario, el diablo, anda ahí viendo, ¿verdad?, cómo te ayuda, no, a destruir la vida. ¿Ya? Entonces vemos ahí que Pablo y Silas son metidos en la cárcel. Mire el versículo 25, mire, de 16-25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas. Mira, la oración siempre, ¿verdad? La oración resalta ahí. Amén. ¿Verdad? La oración tiene poder. Amén. ¿Verdad? La oración, nosotros, Dios dice que nosotros, Él sabe todo, ¿verdad? Pero él desea que nosotros oremos porque quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón, que nosotros le expresemos, ¿verdad? Y qué bonito es estudiar la palabra del Señor. Por este medio nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y Dios se comunica con nosotros por medio de la palabra. Es así un ir, ¿verdad? Y una vez dije también que somos educados, somos mal educados, ¿verdad? Si solo nosotros hablamos y no dejamos hablar a Dios, ¿verdad? Dije también, pues un ejemplo también, de que si vamos con un amigo o una amiga a tomar un café, ¿verdad? Y vamos tal vez una media hora, estar hablando con la amiga o amigo, si solo yo hablo, soy mal educado, no la dejo hablar, ¿verdad?
O sea, tiene que ser una comunicación mutua. Así tiene que ser también con el Señor. ¿Verdad? Nosotros hablamos, Él lo sabe. Nosotros hablamos, Él lo sabe. ¿Okay? Así. Bueno, aquí vemos ahí que Pablo y Silas estaban orando, dice medianoche, y cantaban himnos a Dios. Mire qué bonito. Dios le gusta que le cantemos a Él, que le susurremos su oído. ¿Verdad? A Dios le gusta. ¿Verdad? Dice que los salmos cantaban anteriormente. ¿Verdad? Los salmos. Y dice, y los presos escuchaban. Mire, los presos oraban la oración. ¿Verdad? Vimos también algo sobrenatural que pasó ahí, ¿verdad? Porque los presos, cuando se abrieron la cárcel, ¿qué es lo primero que hace un preso? Irse, ¿verdad? Dice, hoy es mi oportunidad. Hoy es cuando realmente voy a desaparecer. Pero no, habían escuchado la oración, habían escuchado, ¿verdad? Pablo, lo que estaba ahí. Me imagino que porque Pablo no perdía tiempo. Pablo no perdía tiempo, ¿verdad? Donde quiera que estaba, él predicaba. Imagino que había predicado ahí. Ya el Espíritu Santo había tocado sus corazones, ¿verdad? De los presos. Porque el carcelero, cuando hubo el terremoto y vio que las puertas estaban abiertas, él se quería matar. ¿Por qué se quería matar? Porque en la ley de los romanos, si un preso se escapaba, pagaba con su muerte. Al carcelero. O sea, el carcelero ya estaba muerto, ¿verdad? Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿verdad? Y se ve algo raro, pues, ¿verdad? Porque realmente no salieron corriendo todos, ¿verdad? Ahí vemos que Dios hizo un milagro ahí en ellos, ¿verdad? Imagine que incluso vemos ahí carcelero, que el carcelero escuchó también la oración de Pablo y escuchó lo que Pablo, el discurso que se echó, porque le dice él, ¿verdad? Y le dice, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué debo yo de ser salvo? Eso es bien interesante. Bueno, este es un repaso que quería dar, ya el tiempo se fue, vamos a pasar a Filipenses 1. Filipenses, vamos a estudiar la carta de San Pablo a los Filipenses, del 1, tal vez del 1 al 6 vamos a tocar, a ver, es hasta el 11, pero no creo que llegue hasta ahí. Porque hay mucho de qué hablar. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Paremos hasta ahí. Dice Pablo y Timoteo. Todas las cartas de Pablo dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ya? 1 Corintios, 2 Corintios, él dice así lo mismo, muchas cartas. Pero aquí Pablo dice Pablo y Timoteo. Mire que vemos ahí la humildad del apóstol Pablo. Pone a Timoteo como la estatura de él. ¿Ya? No dice, aquí está el gran apóstol Pablo, y aquí está el siervo Timoteo. No, estas son observaciones. Cuando nosotros leamos un pasaje bíblico tenemos que tener observaciones. ¿Ya? Observaciones y aplicaciones. ¿Ya? Pero realmente nosotros tenemos que observar. ¿Ya? Acordémonos también que en las cartas antiguas, ¿verdad? Que escribieron nuestros padres o antepasados, primeramente, cuando escribían una carta ponían el saludo, ¿verdad? Y nosotros no. Cuando escribimos una carta, ¿verdad? El saludo es por último. Se despide fulano de tal, ¿verdad? Fulano de tal. Y otra cosa también, parece que yo les dije la vez pasada, que cuando leyéramos las cartas de la Biblia, como la de Filipenses, ¿verdad? Y las otras cartas de Pablo, nosotros tenemos, para comprenderla, tenemos que leerla de un principio al fin, ¿verdad? Por eso hay mala interpretación de versículos, porque nosotros tenemos que leerla toda para comprender, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de cada hijo de Dios, ¿verdad? O
o por ejemplo, si yo les manda, o si ustedes me mandan una carta a mí, ustedes esperan que yo me lea una semana 10 versículos, 10 links, reglones, otros 3 meses después otros 10. No, right? No es correcto, se ve no correcto. Right? Para entenderle lo que Pablo está diciéndole a los filipenses, tenemos que leer los 4 capítulos. Son 104 versículos, parece. Y se los lee uno en 15 minutos. Así despacito, 15 minutos, se los leo. Yeah. Así. Bueno, esa es mi sugerencia cuando leamos la carta para que nosotros entendamos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vemos aquí, imagínense que ya vimos dónde apareció Pablo, Timoteo, ¿right? ¿Dónde apareció? En Hechos 16. Y aquí está Timoteo con Pablo. Vemos que más adelante vemos que realmente Pablo le escribe cartas a Timoteo, ¿verdad? Porque vemos, fíjense que este Timoteo es un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, ¿verdad? Un muchacho fiel al Señor, ¿verdad? A pesar de que fueron sus padres mixtos, la mamá le inculcó, ¿verdad?, el evangelio, su abuela Eloida, y vemos que él perseveraba al Señor, ¿verdad? Él quería seguir adelante. Y la palabra de que dice siervo de Jesucristo, esta palabra hay que poner atención también, siervos. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué dijimos siervo? Porque Pablo reconocía que Jesucristo es el Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos que reconocer también que nosotros somos, Él es nuestro Señor. ¿Ya? Él es nuestro Señor. Por ejemplo, a mí me dicen Señor, ¿verdad? Por respeto, ¿verdad? A mi hermano pastor le puede decir Señor, a usted también le puede decir Señor por respeto. Pero al Señor Jesucristo se le llama Señor con el título que llama Adonai. Adonai es el título de Dios. ¿Verdad? Es el título más supremo que existe en el universo, que se llama el soberano, el más grande que existe. ¿Verdad? Así lo miraba él, un siervo. ¿Verdad? Y nosotros, cuando reconocemos realmente eso, realmente sabemos, somos siervos del Señor. Y dicen que los siervos en el antepasado, ¿verdad?, en la época de Pablo, la gente que tenía siervos, había cierto tiempo que ellos quedaban libres. Tal vez 15 años, ok, ya serviste, ya me trabajaste, o realmente cuando ya está débil, ya no puede, ya le dice el patrón, te puedes ir, estás libre. Pero la palabra siervo de Pablo aquí dice que esta palabra es doulos en griego, doulos, ¿verdad? Y esta palabra siervo es que dice que realmente es un siervo que no se quiere ir de su amo, porque lo trata bien, ¿verdad? Y así es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Usted no creen que Dios nos trata bien a nosotros? Sí, ¿verdad? Nos da lo que queremos, ¿verdad? Nos da salud, nos da trabajo, nos da el sol, la lluvia, nuestro alimento. ¿Qué más quieren? Creo. Bien. Eso es interesante. Dios los trata bien a nosotros. Pablo dice que es siervo de Jesucristo. Pero fíjense que es bien interesante también esta palabra, bien profunda esta palabra siervo, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos que el Señor es siervo, no, cuando digo que yo soy siervo del Señor, realmente reconozco quién es Él, realmente, y tengo que obedecerlo. Porque algunos obedecemos al Señor en ciertas áreas, no todos. ¿Verdad? Como cuáles serían, hermano pastor, que nosotros, hay personas que dicen, no, yo en esta área sí puedo ceder, pero en estas áreas no. ¿Verdad? Más cuando se toca, no me gusta tocar a mí este tema, ¿verdad? Más cuando se toca en trabajos, ¿verdad? Trabajos en la iglesia,
O también en las finanzas, ¿verdad? Las finanzas, ¿verdad? Porque realmente si nosotros dijimos que, yo cuando estaba leyendo esto, meditando, wow, nosotros realmente si decimos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Si Él es mi amo, y yo soy su siervo, o sea, yo no tengo nada. Estoy bien, no tengo nada, es solo lo que yo me muevo y mi camino es conforme a su voluntad, lo que Él quiere que yo haga en mi vida. No sé si me entienden el punto. ¿Verdad? Sí, fíjense que viendo el siervo, nos ha dicho, siervo, él está bajo órdenes, él es un esclavo del patrón. Y usted se da cuenta en lo material. Ahora, cuando ponemos el ejemplo, lo material, el jefe, vamos a decir, ordena, haga esto, bueno, haga esto, bueno, haga esto, bueno. Dice que el siervo no es mayor que el patrón, el patrón es el que ordena. Y como usted hacía fue la pregunta, hermano, que a veces nosotros, sinceramente, a veces hacemos lo que nos conviene. Es como un pasaje bíblico, predico esto, no, mejor lo cambio. Predico esto y uno pues dice, como que uno hace lo que más le conviene a uno y lo demás como que uno dice, como que no lo sé, pero lo sabemos. Y entonces Dios, nosotros somos siervos y dice el Señor Jesucristo, dijo, el que me sirve debe estar, debe estar donde está su Señor. Y eso es lo que, en eso estamos escalando y en esa es una batalla, hermano Carlitos. Sí. Toda la iglesia, yo digo al nivel del mundo, porque fíjense que cuánto tiempo le damos al Señor, empezando con eso, cuánto tiempo le damos al Señor. Fíjense que es poco el tiempo, y aquí que ya a las 9, póngale que en los donde vivimos ya no quieren nada que esté haciendo, güey, entonces tenemos que ir corriendo, ¿no? Y mire el tiempo, y entonces que Dios nos ayude, hermano. Sí, porque hay veces que hay pasajes que uno tiembla, sí, ¿verdad? Hasta lo hace llorar a uno. Sí, por ejemplo, yo tengo un sermón, por decirlo así, yo lo tengo, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Y ahí habla que esas 10 representan la iglesia, aunque se puede, bueno, al final es la iglesia, pero son damas de honor, ¿verdad? Pero sí, representan la iglesia. Imaginen que el 50% no es real, pero está diciendo la iglesia universal, ¿verdad? Está hablando de la iglesia universal. El 50% no es, ¿verdad? El Señor Jesucristo incluso le dijeron que los apóstoles que se arrancaban la cizaña, ¿verdad? Con el trigo, y él dice que no, porque no va a hacer que daño, o sea, si la cizaña y el trigo se parecen, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema, que no me quiero salir, pero, hermano pastor, va por otro. Sí, está bien. No, ahí está. Está bien, ¿verdad? Ahí está. Ya, mire, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Todos somos siervos del Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Reconozcamos eso, hermano. Reconozcamos de que nosotros no somos nada, ¿verdad? Yo no soy nada sin el Señor Jesucristo. Él dice que nada puedes hacer, ¿verdad? Nada puedes hacer. Separado de mí, Carlitos, nada, ¿verdad? Yo puedo hacer algo, pero a mi voluntad, pero está temporario con el Señor, ¿verdad? Con la ayuda de Él, es otra cosa. Dice aquí, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. La carta era ¿para quién? Para todos los santos. Para todos los santos, dice, en Cristo Jesús que están en Filipo. Definamos la palabra santos. ¿Qué entendemos por santo? ¿El Salvador? ¿Qué entendemos por santo? Un santo que trae una urola. ¿Qué entendemos por santo?
Santidad, ¿verdad? Ujú. ¿Quién quiere leer Efesios? Me acabo de acordar de un pasaje. Efesios 1, 4, 3 y 4, veamos. ¿Quién lo quiere leer? Ahí dice algo bien interesante. Efesios. Está atrás de Filipenses. Me acabo de acordar. Creo que del 3 en el... No, 4. Del 4... Efesios 1:4. Atrás de... Bueno, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, está ahí. Bien. ¿Quién nos escogió? ¿Ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Dios nos escogió a cada uno de nosotros con un propósito, para que fuéramos santos, apartados de este mundo, contaminado. El Señor quiere que nosotros los apartemos realmente para que le agrademos a Él, porque aquí dice y sin mancha. Cuando nosotros andamos coqueteando, andamos haciendo cosas del mundo, estamos manchados, no calificamos. Aquí se puede hablar también de la puerta ancha que habla Mateo 7, ¿verdad? Mateo 7 habla de la puerta angosta y la puerta ancha, ¿verdad? Y sin mancha, dice. La mancha es andar ahí haciendo cosas que realmente no le agradan a Dios y uno comete pecado contra el Señor, ¿verdad? El Señor dice que nosotros somos santos. Regresemos a Filipenses. Dice, santos, somos apartados. Dice, a todos los santos, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Son los santos, los apartados. Hay muchas cosas que Dios ha apartado, ¿verdad? Dice, las tierras santas, ¿verdad? Apartado. Este lugar es santo, es apartado. ¿Por qué es apartado? Porque, ¿verdad?, tiene una misión de venir a alabar y glorificar su nombre. ¿Qué más, pastor? Sí, exclusivamente. Ajá, para eso, ¿verdad? Y nosotros realmente, en su mente, en su corazón de Dios, todos nosotros somos santos, apartados realmente para... Exclusivamente, es la palabra, miren, exclusivamente. Ustedes exclusivamente, yo soy exclusivamente, cada uno, para agradar a Dios, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios. Santos. Yeah. Dice el 3 también, leamos el 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hasta ahí. Paremos. Meditemos un poquito en los pasajes del Pablo, ¿verdad?, porque hay mucho de qué hablar de él. Dice, doy gracias a mi Dios. Pablo aquí pone un pronombre de posición. A mi Dios, mío, nadie me lo quita, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer como Pablo, ¿verdad? Nadie me quita ese Dios, nadie me lo quita, es mío, ¿verdad? Qué bonito se ve, ¿verdad?, la ternura que hay entre Pablo y Dios, ¿verdad? Ana Maribel, ¿iba a decir algo? No, okay. Mire qué bonito, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios cuando Pablo ora. Dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense que en el original, cuando dice siempre que me acuerdo de vosotros, dice siempre que recuerdo los momentos agradables que pasamos juntos, ¿verdad?, con ustedes allá. Y cuando venían en memorias, él se ponía a orar, ¿verdad? Dice, cuando Pablo comenzó la iglesia, cuando pasó momentos bonitos, así cuando uno va a ciertos lugares y lo atienden bien sus hermanos, se siente bien confortable, no se olvida de los momentos. A mí siempre cuando voy cuando íbamos antes al convivio latino, ¿recuerdan? Y lo reuníamos iglesias de toda la iglesia, había un hermanito que siempre me llegaba a saludar.
hermano, me dice, no se me olvida, me dice, cómo me trató cuando me llevó a su casa. Me dice él, oh hermano, no, ¿verdad? Ahí. Pero no se le olvida, ¿verdad? Así Pablo no se le olvidaba, ¿verdad? De ese momento agradable. Dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones, dice, fui rogando con gozo. Mire, Pablo, a pesar, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo Filipenses? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo estaba en Roma, estaba preso en un lugar domiciliario, ¿verdad? Ajá. Si, miremos a Hechos 28:30. Miremos ahí. Algo bien interesante. Pero si no me equivoco, esa es la cita. O sea, ahí es. Ajá. Mire, dice aquí en Hechos 28:30, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba en Roma, estuvo él en una casa alquilada. Dicen que los hermanos de Filipo le mandaban dinero para pagar la renta, ¿ya? Y de esa manera él le manda esta carta y en el capítulo 4 de Filipenses. Pablo le menciona eso. Le dice, gracias por las ofrendas, gracias, aunque yo no necesitaba, yo nunca le dije que ustedes me mandaran, pero ellos, ¿verdad?, que fueran le ayudaron en su ministerio. Y vemos aquí, subrayen eso ustedes ahí en Hechos, porque es bien interesante ver dónde Pablo estaba y que la casa que él alquilaba. Yo realmente cuando estaba estudiando me di cuenta de esto. Yo solo sabía que él estaba preso en una casa domiciliaria, pero no sabía que realmente que él estaba alquilando ese lugar. Bueno, vamos a seguir adelante. Regresemos a Filipenses. Dice el 5. Dice Pablo, dice, no, el 4, mira el 4, se me quedó esto que yo tenía que decir. Y siempre en toda mi oración rogando con gozo por todos vosotros. Mire, Pablo oraba por esta iglesia con gozo, con gozo. ¿Qué gozo? El gozo está contento en el corazón al ver a estos hermanos que estaban persiguiendo la meta, ¿verdad?, y haciendo la voluntad del Señor. Fíjese que como nosotros como líderes siempre animamos al pueblo a que venga a la iglesia, y nosotros yo me siento gozoso, me siento bien cuando veo la iglesia que está llena. Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, hermano pastor, hermano, qué bonito servicio tuvimos un buen grupo, ¿verdad? Uno desea que realmente que el pueblo de Dios venga, ¿verdad?, escuche la palabra del Señor, porque realmente es importante nosotros que escuchemos la palabra del Señor. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Es Dios o nosotros que somos los beneficiarios de escuchar la palabra de Él? Nosotros somos los beneficiarios. Dios realmente, ¿verdad?, Él no necesita nada. Nosotros somos los necesitados. Y siempre dice rogando con gozo. Pablo en sus oraciones con gozo, ¿verdad? Es bien interesante orar con gozo, ¿verdad? Y nosotros, fíjense que en el versículo 5 habla de esto, mire, y vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, mire, dice, y por vuestra comunión en el Evangelio, que desde el primer día hasta ahora, desde que comenzó la iglesia de Filipo, Pablo tenía esa comunicación con ellos, con la iglesia. Y el 5, el 6 dice, hasta el 6 vamos a parar, ¿ok? Me falta un poquito ya. Dice, Pablo estaba orando gozoso, ¿verdad? Hablando de la oración, Pablo oraba por esta iglesia. Fíjese que realmente, hablando de la oración,
Cada uno de nosotros tenemos que orar por unos por otros. ¿Verdad? Es un mandato del Señor. Orar por unos por otros. ¿Verdad? Nosotros, y qué bonito se siente orar por unos por otros. ¿Verdad? En la mañana a veces yo oro, yo a veces que no les digo, pero yo oro por ustedes. ¿Verdad? Oro por ustedes. Hermano Pastor, hermano Maribel, todo que viene en la mente. ¿Verdad? Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Hay iglesias que dicen, hermano, anote un papelito en nombre de fulano de tal. Usted va a orar esta semana por él. ¿Verdad? Cada vez que se despierta, ore por él. ¿Verdad? Y realmente nosotros no tenemos que llegar hasta ese punto, hasta ese extremo, pero nuestro deber como hijos de Dios es orar unos por otros. ¿Verdad? Ese es el deber. Como digo, la oración es muy importante en la vida del cristiano. Si no oramos, dice el pastor, hermano pastor, no tenemos oxígeno. ¿Verdad? Estamos muriendo. ¿Verdad? Estamos muriendo. Es importante orar. Orar. Nosotros los hijos de Dios tenemos que orar. Fíjense que yo me he dado cuenta de que no es por seguir la oración, pero que realmente solo personas que oran, realmente solo cuando van a comer. Y hay veces que no oran, ni eso, para ir a comer. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que orar. ¿Verdad? Quiero inculcar eso, que nosotros tenemos que, si no tenemos ese hábito, agarremos ese hábito, ¿verdad?, de orar unos por otros, ¿verdad? Y así en adelante. Y va a ver que Dios va a, así como Pablo, va a bendecirnos, ¿verdad? Y lo importante es esto, mire, la persona que ora por otro, cuando Dios lo escucha, no es solo el que la persona que oró recibe la bendición, no, recibe también el que ora porque Dios lo escuchó. ¿Verdad? Miren qué bonito eso. ¿Verdad? Qué bonito. Vamos a parar hasta el 6. Mire, el 6 es bien interesante. ¿Okay? Tengo 15 minutos, pero vamos a ver. El 6. Dice el 6, estando persuadido de esto, ¿ya? Mire, de esto, ¿ya? Lo que está hablando Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí vamos a parar. Amén. Para entender este pasaje, que realmente Pablo está hablando, nosotros tenemos que entender realmente que este es uno de los versículos que habla de la seguridad de la salvación de un cristiano. Este es un versículo que nosotros nos dice que nosotros, vea, estamos seguros en la salvación. En la Biblia no hay ningún versículo que habla que un cristiano pierde la salvación. No hay ninguno. Este es uno de los versículos que habla de la seguridad de un creyente. Dice Pablo aquí, estando persuadido, seguro, ¿ya? Dice, de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿quién comenzó en vosotros la buena obra? El Señor Jesucristo. Desde el momento que cada persona o cada hermano cree en el Señor Jesucristo, desde ahí comienza la obra, ¿ya? La obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y ese día de Jesucristo, cuál sería ese día de Jesucristo? No es el día de Jesucristo de la ira de Dios. Este es diferente. ¿Verdad? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Desde ahí, sí, hermano. También nos da otro sentido de mensaje que todo contribuye para la edificación. Que aquí ahora va a depender de mí también. Es como que alguien empezó a estudiar una carrera. Los maestros dan la enseñanza, pero si este alumno no llega, no va a graduarse. Aunque ahí esté la carrera, aunque haya un buen maestro,
Y el Señor, por eso hemos dicho aquí a la iglesia, hermanos, procuren de venir, no el hecho que usted aceptó, es cierto, ya recibió el Espíritu Santo, ya tiene la seguridad, pero tiene que cultivar, sirviéndole al Señor. Pues por eso hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y aquel que esté así, mire, en la escuela, recibió su diploma. Mire, con algunos que empezaron la carrera, juntos empezamos a estudiar primaria. Mire, ahorita son doctores, ya son ingenieros, y yo me quedé solo como 6º año ya en mi país. Ahí me quedé conformista, pues. Y yo solo, y hasta fui a predicar en algunas actividades de ellos cuando se coronaron, ya como fui a predicar a una que se graduó como abogada. Y yo dije, si hubiera seguido la carrera me hubiera coronado, pero no. Entonces se exhorta a la iglesia, hermano Carlos, a que tiene que estar, como dice, activo, porque el Señor está a su promesa. Es el hombre que tiene que acudir a Dios, porque Dios lo está, como está buscando, pero tenemos que perseverar la iglesia, estar así mismo. ¿Para qué? Para alcanzar esa meta, porque si no, dijo el apóstol Pablo, no puede ser que yo quede siendo un heraldo, puede yo quedarme eliminado, dice el 1 Corintios 9, ahí están los versículos. Puede haber yo un heraldo que voy adelante, y por último sea yo eliminado, y aquel que iba atrás eliminado. Entonces, ánimo a la iglesia, el Señor va a cumplir su promesa. Ahora yo tengo que ponerme de mi parte, porque si no, es que porque algunos me entienden así, oh, ya tengo seguro mi salvación, y me quedé aquí, mire hermano, vengo hasta diciembre, y vengo hasta el otro de 8 meses. Y fue por esta pandemia, desde que hasta ahora estamos uniendo. Pero si no, hermano, nosotros tenemos que estar firmes y adelante, dicen. Sí, que el Señor lo encuentre con la mano en el arado. A veces se lo hago. Y algo bien interesante lo que usted está hablando es que cuando dice que nosotros tenemos que perseverar, y cada quien, no es por grupo, yo tengo que esforzarme, ¿vea? Cada quien tiene que esforzarse, ¿vea? Y después vamos a seguir más hablando de esto, pero bueno, se me terminó el tiempo, hermano. Vamos a quedarnos aquí en el 6, vamos a tocar más el 6 la próxima vez, ¿ok? Amén. Si hay alguna pregunta, aquí paramos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, hermano? ¿Todo? ¿Está bien? Ok. Bueno, pastor, le invito por favor que pase adelante a despedirlo. Por favor. Gracias, hermano. Estudiar la palabra del Señor. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, y a la audiencia también, ¿verdad? Si todavía estamos llegando allá donde ahí están los hermanos pendientes. Que Dios me los bendiga y a todos, y Dios bendiga aquí a nuestro hermano Carlos por la enseñanza de la palabra. Yo sé que la palabra está puesta y a nosotros nos toca ahora no solamente quedarnos ahí, sino seguir repitiendo y aprender mucho, porque el Señor nos ama y nos está dando su palabra. Eterno Padre, en esta hora de la noche seguimos exaltando y honrando tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande, y gracias también porque nos sigues alimentando con tu palabra. Tú quieres hijos obedientes, hijos que te sirvan, hijos que estén pendientes de ti como tú estás pendiente de nosotros. Tú quieres hijos fieles como tú eres fiel para con nosotros. Gracias te damos, oh Dios. Bendecimos aquí a la iglesia Senda de Vida, Señor, y así a toda la iglesia universal, Señor amado, a mis hermanos que tuvieron a bien de escuchar tu palabra y la van a escuchar, oh Dios, que esa palabra haga eco en cada corazón y que hagan frutos para honra y gloria a tu bendito nombre. Oh Dios, bendecimos también a aquellos, tus hijos que están sufriendo una enfermedad, están postrados en cama, fortalézcalos, es nuestro ruego y es nuestra súplica, oh Dios. En este momento, Señor, nos vamos a retirar de este bendito lugar y nos iremos al lugar donde estamos viviendo. Que la gracia y la paz tuya sea con cada uno de nosotros. Si tú te tardas en venir, y si vienes en esta semana, Señor, aquí está nuestra vida. Y si te tardas en venir, estaremos nuevamente aquí, alabando tu glorioso nombre y leyendo tu palabra. Gracias por tu hija, quien está haciendo posible esta transmisión, Señor eterno, y por todos los presentes. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.